Hola a todos, ¿hace un poco de química? Hoy vamos a resolver un ejercicio de la BAU de Madrid de química orgánica. Nombra y formula los siguientes compuestos. Apartado A. 2 hidrocarburos saturados, isómeros de cadena, de fórmula molecular C5H12. Apartado B. 2 alcoholes, isómeros de posición, de fórmula molecular C4H10O. Apartado C. 2 isómeros lineales, de fórmula molecular C4H8O2 y con un grupo carboxilato. Y apartado D. 2 hidrocarburos aromáticos de fórmula molecular C8H10. Recuerda que en la descripción te dejo mis enlaces a los vídeos de química orgánica. No dudes en consultarlos para poder repasar. Vamos al apartado A. Me piden 2 hidrocarburos saturados, es decir, compuestos con enlace sencillo carbono-carbono, que sean isómeros de cadena, es decir, que lo que van a tener distinto es la posición de los carbonos, distinto esqueleto de carbonos. Y me dan su fórmula, que si os dais cuenta, coincide con la fórmula CnH2n más 2, es decir, se trata de alcanos, como ya habíamos dicho antes, hidrocarburos saturados. Vale, pues colocamos los 5 carbonos que me piden y rellenamos con hidrógenos. El compuesto que tenemos es el pentano. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un carbono de distinta manera, unido a la cadena. Rellenamos de hidrógenos. Tenemos el isobutano. Ojo, si escribimos este compuesto, es el mismo compuesto que antes. Lo único que ha pasado es que le hemos dado la vuelta. Hemos girado la molécula. No son compuestos diferentes. Tened cuidado con esas cosas. Y os recuerdo que podéis consultar mis vídeos de Profe Alfonso Formulación Orgánica para poder repasar la parte de formulación. Apartado B. Me piden 2 alcoholes, es decir, tienen como grupo funcional el grupo hidroxilo, o H, que sean isómeros de posición, es decir, ese grupo funcional va a estar colocado en distinta posición. Y me dan su fórmula. Vale, pues escribimos los 4 átomos de carbono y, por ejemplo, ponemos el grupo H en el extremo de cadena. Rellenamos con hidrógenos. Y aquí tenemos el bután 1-ol. Ahora colocamos el grupo H en otro carbono. Por ejemplo, en este, rellenamos con hidrógenos. Y tenemos el bután 2-ol. Ojo de nuevo, si hubiéramos escrito este compuesto, estamos escribiendo el mismo compuesto de antes. Simplemente lo habremos girado. Vamos ahora al apartado C, que me piden 2 isómeros lineales, es decir, que no son ciclos. Se trata de 2 compuestos de cadena abierta. Aparte de su fórmula, me dicen que posee un grupo carboxilato, es decir, una agrupación COO, como la que tenéis ahí, que más cómodamente podemos escribir de la siguiente manera. Este grupo carboxilato lo poseen los ácidos carboxílicos y los ésteres. Bien, pues vamos primero a escribir un ácido carboxílico. Entonces el grupo COO está en extremo de cadena. Rellenamos con hidrógenos y tenemos el ácido butanoico. Ahora lo que vamos a hacer es escribir ésteres. Es decir, el grupo CO va a estar entre medias, ya no va a estar en extremo. Entonces vamos a tener varias posibilidades para este segundo compuesto que me piden. Uno de ellos podría ser el propanoato de metilo. Otro podría ser el etanoato de etilo.
Uno más, metanoato de propilo. Y por último, podríamos escribir el metanoato de isopropilo. Cualquiera de estos 4 os serviría. O mejor dicho, cualquiera de los 5, contando el ácido carboxílico, os serviría, porque simplemente os piden 2 isómeros lineales de esa fórmula molecular con el grupo carboxilato. No os piden que uno sea ácido y el otro sea éster. Entonces, cualquiera de esos 5. Y por último, vamos al apartado D. Me piden 2 hidrocarburos aromáticos, es decir, derivan o proceden del benceno, del anillo bencénico, que sabéis que es C6H6. Y me dan su fórmula molecular, que es un C8, es decir, tenemos el anillo del benceno con 6 carbonos, pero hay 2 átomos de carbono más, que estarán fuera del anillo. Bueno, pues por ejemplo, uno de estos compuestos va a ser este, el benceno con un grupo etilo, es decir, el etilbenceno. Por cierto, os recuerdo que cuando tenemos el anillo bencénico con una unión para unirse a un colgajo radical, mejor dicho radical, su fórmula sería C6H5. Muchas veces es más cómodo escribir C6H5. Vale, y podemos elegir también uno de los siguientes compuestos. 2 grupos metilos colocados alrededor del anillo bencénico. Pues aquí tenéis las 3 posibilidades. Que si las nombramos sería el ortodimetilbenceno o también dicho 1,2-dimetilbenceno, el metadimetilbenceno, que son las posiciones 1,3, por lo tanto podremos decir también 1,3-dimetilbenceno, y el paradimetilbenceno, o posiciones 1,4, 1,4-dimetilbenceno. Como en el apartado C, cualquiera de estos 4 compuestos, cualquiera 2 de estos 4 compuestos, os valdría para responder este apartado. Espero que la resolución de este ejercicio os sirva y si es así, recordad darle al like, compartir y con esto y un bizcocho, hasta luego.